Imagina el silencio de la estepa, un silencio ilimitado, primordial, donde solo el viento susurra historias antiguas a las hierbas, y las estrellas se esparcen por el cielo como chispas de un fuego que ardió aquí hace 1000 años. En este silencio nacieron imperios destinados a sacudir el mundo conocido. Y hoy nos sumergiremos en este silencio para escuchar el eco de los cascos que una vez viajaron desde las estepas mongolas hasta los rincones más remotos de Eurasia. Saludos, mis queridos oyentes. Esta noche vamos a viajar a través del tiempo y el espacio, al lugar donde nació uno de los mayores imperios de la historia de la humanidad, bajo la cúpula estrellada del cielo de Mongolia. Escribe en los comentarios de qué ciudad eres y qué hora es. Sintamos cómo nuestras historias se entrelazan en este momento. Cierre los ojos e imagine la estepa, no solo una llanura, sino un espacio vivo que respira, donde cada colina guarda la memoria de miles de generaciones de nómadas, donde el aire está saturado de olor a ajenjo y a sudor de caballo, donde el horizonte está tan lejos que parece tocar el mismo cielo. Fue aquí, en esta inmensidad, donde el hombre está solo con la eternidad, en uno de los rincones más duros de la tierra, donde nació un niño que estaba destinado a cambiar el curso de la historia. Corrían los años 60 del siglo II. Europa aún no conocía la existencia de la pólvora. Los cruzados luchaban por Tierra Santa y en Rusia gobernaban principados fragmentados. Y en algún lugar de las profundidades de las estepas mongolas, bajo el susurro de la hierba y los lejanos gritos de las águilas, nació un hijo en la familia del influyente líder Esuge Batur. Lo llamaron Temuchin, un nombre que durante muchos siglos se convertiría en símbolo de fuerza, voluntad y extensiones ilimitadas. Pero, ¿qué sabemos de la infancia de este niño? Trate de imaginar la vida en la estepa hace 8 siglos. Yurtas cocidas con fieltro y pieles que huelen a humo de fuego y leche de yegua. Rebaños de caballos, ovejas y camellos que se desplazan lentamente por los vastos pastos, siguiendo antiguas rutas trazadas por sus antepasados. Y en este mundo, donde cada día es una lucha por la supervivencia, donde el clima, las enfermedades y las incursiones de las tribus vecinas pueden cambiar de la noche a la mañana el destino de toda una familia, creció un niño
que no sabía que un día su nombre se pronunciaría desde Europa hasta China. La infancia de Temujin terminó antes de lo que hubiera podido. La estepa no perdona la debilidad. Y cuando murió su padre, Yesugei Baatur, algunos dicen que fue envenenado por los tártaros, la vida del niño cambió radicalmente. Imagina este momento. El joven Temujin, aún inconsciente de la grandeza de su destino, se ve de repente prácticamente desprotegido en un mundo donde el poder lo decide todo. Su familia fue expulsada de la tribu y tuvieron que vagar por la estepa, comiendo lo que encontraban: raíces, pescado de los arroyos, caza menor. Fueron años de penurias, pero quizás endurecieron el carácter del futuro conquistador. En estos tiempos difíciles, Temujin aprendió el precio de la lealtad y la traición. Aprendió a distinguir a los verdaderos amigos de los que están dispuestos a cambiar a la primera amenaza. La estepa le había enseñado muchas cosas. Le enseñó a leer las huellas en la arena, a entender el lenguaje del viento, a anticiparse a los cambios de tiempo mediante señales sutiles. Pero lo más importante, le había enseñado paciencia. Esa paciencia especial de los mongoles. Cuando puedes sentarte durante horas en la silla de montar, observando el horizonte, esperando el momento adecuado para la acción. Un día, cuando Temujin era ya un joven, fue apresado por Targutai Kiriltuk, el jefe de la tribu Taichuit. Imagina esta escena. Un hombre joven, orgulloso, y que ya entonces irradiaba un poder especial, con un bloque de madera en el cuello, que no le permite tumbarse ni sentarse con normalidad. Pero incluso en cautiverio, Temujin no se derrumbó. Esperó. Y cuando se presentó la oportunidad, durante una fiesta, cuando los guardias se relajaron a causa del vino y la alegría, escapó. Esta huida se convirtió en una especie de profecía. Temujin se escondió en pantanos y matorrales, y cuando estuvo a punto de ser alcanzado, uno de los hombres de Targutai, Sorgan Shira, le vio pero no le traicionó. Es más, le ayudó a esconderse. Y aquí vemos la primera manifestación de ese carisma, de ese magnetismo que acompañaría a Temujin durante toda su vida. La gente sentía algo especial en él, algo que les hacía seguirle incluso en contra de su sentido común. A medida que crecía, Temujin se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir en la estepa era unirse a los fuertes. Acudió a Togrul,
el gemelo de su padre, que se llamaba Van Khan. Togrul era un poderoso jefe querete, y su cuartel general parecía una auténtica ciudad. Cientos de yurtas dispuestas en un orden determinado, rebaños que sumaban miles de cabezas, guerreros con costosas armaduras, el tintineo de las armas, el relincho de los caballos de guerra, el humo de las numerosas hogueras. Todo ello creaba una atmósfera de poder y riqueza. Pero Temujin no vino a pedir limosna. Ofreció una alianza, los servicios de su pequeña banda a cambio de apoyo. Y Togrul, quizás percibiendo ya algo inusual en el joven, aceptó. Así comenzó el ascenso de Temujin al poder. En aquellos años tenía otro aliado, Jamuka, de la familia Chajirat. Una vez habían sido hermanos, jugando juntos de niños, compartiendo sueños de futuro. Pero la estepa es cruel incluso con la amistad, y estos dos, una vez unidos como hermanos, se convertirían más tarde en enemigos implacables. Por ahora, luchaban hombro con hombro contra adversarios comunes. La primera prueba seria para el joven Temujin fue la guerra con los Merkids en 1184 años. Imagina esta escena: un ataque nocturno a los campamentos de los Merkids, el crepitar de las yurtas ardiendo, los gritos de los combatientes, el ruido de los cascos sobre el suelo helado. En esta batalla, Temujin no solo demostró ser un valiente guerrero, sino también un hábil estratega. No se limitaba a luchar. Pensaba, planeaba, preveía las acciones del enemigo. Pero lo sorprendente de su enfoque de la guerra es su actitud hacia los vencidos, donde otros líderes solo veían presas u objetos de venganza. Temujin veía aliados potenciales. Ofrecía a sus oponentes derrotados una elección: la muerte o el servicio en su ejército. Y muchos eligieron el servicio porque pensaban que era un líder que podía conducirles a la victoria y la riqueza. Esta práctica se convertiría en uno de los secretos de sus futuros éxitos. Su ejército creció no solo a costa de sus aliados, sino también de sus antiguos enemigos, que se convirtieron en sus guerreros más leales. Al fin y al cabo, un hombre al que se le concede la vida cuando estaba a punto de morir, recuerda este favor toda su vida. Con el paso de los años, la reputación de Temujin creció. Libró guerras contra los tártaros, el mismo pueblo que pudo haber envenenado a su padre.
En 1196 y 1202 años, tribus mongolas, bajo su liderazgo, asaltaron campamentos tártaros. Fueron batallas crueles, en las que se decidió el destino de naciones enteras. La estepa recuerda estas batallas, los lugares donde antaño la tierra se regó de sangre siguen cubiertos de una hierba especialmente brillante. Entre 1200 y 1202, Temuchin luchó contra los taihuitas, el mismo pueblo que una vez lo tuvo cautivo. Ahora pagaban por ofensas pasadas, y la retribución fue dura. Pero incluso en estas guerras, Temuchin mostró la misma política. Aceptaba a los que se ponían de su lado como iguales. Mientras tanto, sus relaciones con Jamuka eran cada vez más tensas. Los dos ambiciosos líderes no podían compartir el poder en la estepa durante mucho tiempo. Su amistad se convirtió poco a poco en rivalidad, y su rivalidad en enemistad. Y cuando en 1203 años llegó el momento de averiguar quién se convertiría finalmente en el único gobernante de los mongoles, tuvieron que luchar contra los quereitas de Togrul. Fue una guerra que determinó el destino de las estepas mongolas. Togrul, una vez patrón de Temuchin, era ahora su enemigo. Tal vez el viejo Khan sentía que su antiguo protegido se estaba volviendo demasiado fuerte, demasiado independiente. O tal vez Jamuka logró convencerlo de que Temuchin era una amenaza para todos los demás. La batalla fue feroz. Los guerreros de la estepa lucharon con especial ferocidad, conscientes de que lo que estaba en juego era el poder sobre todas las tribus mongolas. El tintineo de espadas y sables, el silbido de las flechas, los gritos de la gente y los relinchos de los caballos. Todo ello se fundía en una cacofonía de guerra que decidía el destino de las naciones. Temuchin ganó. Togrul cayó en la batalla y su ejército se dispersó por la estepa. Ahora solo quedaban los Merkits y los Naimans, las últimas grandes fuerzas que aún se resistían a la unificación de los mongoles bajo un solo líder. En el año 1205 tuvo lugar una batalla decisiva a orillas del río Bukhtarma. Imagínate esta imagen. Un amplio valle fluvial rodeado de colinas bajas, donde convergieron dos enormes ejércitos. Por un lado, las fuerzas combinadas de los Merkits y los Naiman. Por el otro, el ejército de Temuchin, ya curtido en muchas batallas,
y unido por la única voluntad de su líder. La batalla duró todo el día. El sol se alzaba sobre el campo de batalla, iluminando las armaduras de los guerreros. El polvo levantado por miles de cascos. El río que cambiaba lentamente de color. Al anochecer, todo había terminado. Los últimos adversarios serios de Temuchin habían sido derrotados, sus líderes muertos o huidos, pero había otra figura que iba a desaparecer de la arena política de la estepa. Chamuka, antiguo amigo, antiguo aliado, y ahora el último rival en la lucha por el poder. Sus propios nukers, dándose cuenta de que la causa de su líder estaba perdida, lo traicionaron y lo llevaron atado a la apuesta de Temuchin. El encuentro de los dos antiguos amigos estuvo lleno de tragedia. Temuchin propuso a Jamuka reanudar su antigua amistad, pero éste se negó. Sabía que no podía haber dos Cains en la estepa, como no podía haber dos soles en el cielo. Jamuka solo le pidió una cosa: una muerte honorable sin derramamiento de sangre. Y Temuchin cumplió esta última petición de su antiguo amigo. Así, en el año 1206, todas las ulus mongolas quedaron bajo el control de un solo hombre. La estepa, que había estado dividida por enemistades durante siglos, finalmente se unió. Y entonces, en la primavera de ese año, cuando los pastos de la estepa empezaban a reverdecer tras un largo invierno, se reunió el Gran Kurultai, un congreso de todos los jefes y ancianos mongoles. Eligieron un lugar especial para el Kurultai, en el nacimiento del río Onon, donde, según la leyenda, nació el propio Temuchin. Imaginen esta escena: cientos de yurtas dispuestas en estricto orden alrededor de un gran claro, estandartes de clanes y clanes ondeando al viento, humo de innumerables hogueras elevándose hacia el claro cielo primaveral. En el aire resonaban las conversaciones, los relinchos de los caballos, el tintineo de las armas. En el centro del claro se colocó una yurta blanca, símbolo del poder supremo. Y cuando salió el sol, comenzó la ceremonia que cambió no solo el destino de Mongolia, sino también el curso de la historia mundial. Ancianos y noyons, uno tras otro, se acercaron a Temuchin, se inclinaron ante él y lo proclamaron su Khan. Y cuando terminó la ceremonia, la estepa fue aclamada con un nuevo nombre, Genghis Khan, que significaba Señor del Océano o Gran Khan. En aquel momento, quizá nadie imaginaba que aquel Kurultai
sería el principio de la creación del mayor imperio continental de la historia de la humanidad. Que los ejércitos, bajo los estandartes del nuevo Khan, alcanzarían el mar Adriático al oeste y el mar del Japón al este. Que los embajadores mongoles negociarían en las capitales europeas y los funcionarios mongoles gobernarían las ciudades chinas. Pero Genghis Khan, un hombre con un profundo pensamiento estratégico, se dio cuenta de que unir a las tribus por sí solo no era suficiente. Necesitaba un sistema que impidiera el colapso del imperio tras su muerte. Así que se dispuso a crear leyes, un conjunto de normas que llegó a conocerse como la Yasa. La Yasa no era solo un conjunto de prohibiciones y permisos. Era una filosofía de gobierno de una enorme potencia, hogar de decenas de pueblos con religiones y lenguas diferentes. Imagínense la sabiduría de este gobernante estepario que, sin saber leer ni escribir, creó un sistema legal que garantizó la estabilidad del imperio durante muchas décadas. La Yasa prohibió las guerras intestinas entre tribus mongolas. En adelante, todas las disputas debían resolverse pacíficamente o a través de los tribunales. Declaraba la igualdad de derechos para todos los hijos del Khan, independientemente de si habían nacido de una esposa o de una concubina. Fue un principio revolucionario que eliminó muchas ocasiones de guerras civiles. Pero quizá la decisión más clarividente de Genghis Khan fue el artículo sobre el comercio. La Yasa garantizaba la seguridad de las caravanas comerciales, la inviolabilidad de los embajadores y la libertad de movimiento de los mercaderes. En un mundo en el que los comerciantes arriesgaban sus vidas cada vez que viajaban a tierras lejanas, estas garantías eran de inmensa importancia. Genghis Khan lo comprendió. El comercio es la savia de cualquier imperio, y si este sistema funciona, el imperio prospera. Se necesitaban personas alfabetizadas para gobernar un poder tan enorme. Aunque el propio Genghis Khan no tenía lengua escrita, valoraba mucho la educación. Puso al frente de la oficina gubernamental a Shigi Kutuka, un hombre que sabía leer y escribir. Se adoptó la escritura uigur para dirigir los asuntos de Estado. Genghis Khan reunió a su alrededor a eruditos, escribas y traductores de todas las tierras conquistadas. Una de las decisiones más sabias del nuevo Khan fue la política de tolerancia religiosa. En un imperio habitado por cristianos y musulmanes, budistas y paganos,
Cualquier intento de imponer una fe única habría provocado la rebelión y el caos. Genghis Khan declaró que todas las religiones eran iguales ante la ley, que cada cual podía rezar a sus dioses como mejor le pareciera. Esta política no solo aseguró la paz interna en el imperio, sino que también atrajo hacia los mongoles la simpatía de muchos pueblos conquistados. Pero crear leyes era solo la mitad de la batalla. Se necesitaba una fuerza capaz de defender estas leyes y extender el poder del Khan a nuevos territorios. Y aquí estaba otro genio de Genghis Khan, su capacidad para crear un tipo completamente nuevo de ejército. El ejército mongol se construía según el sistema decimal. 10 guerreros eran una docena, 10 docenas eran 100, 10 centenas eran 1000 y 10.000 eran un tumen. Este sistema no solo era práctico para contar, sino que proporcionaba una disciplina y un control férreos, incluso a los ejércitos más grandes. Imagina a un guerrero mongol de la época, un hombre bajo y enjuto, acostumbrado a la silla de montar desde la infancia. Tiene la cara curtida por los vientos de la estepa, las manos callosas por el trabajo constante con arcos y riendas. Lleva una chaqueta de cuero reforzada con placas de metal, un sable y un carcaj de flechas en el costado. Pero su arma principal es el arco. Un arco compuesto mongol, capaz de atravesar armaduras a una distancia de 200 pasos y acertar a un blanco a una distancia de 300. Pero no solo las armas hacían invencible al ejército mongol. Cada guerrero tenía varios caballos, normalmente entre 3 y 5. Esto permitía al ejército desplazarse a una velocidad increíble, cubriendo distancias que a los comandantes europeos les parecían fantásticas. Mientras el enemigo apenas tenía noticias de la aproximación de los mongoles, estos ya se encontraban ante las murallas de su ciudad. Los guerreros mongoles eran maestros de la falsa retirada, una táctica que confundía incluso a los comandantes experimentados. Podían retirarse durante días, atrayendo al enemigo cada vez más lejos de sus bases de suministro, y luego, de repente, darse la vuelta y destruir pieza a pieza al estirado ejército enemigo. Pero un ejército es algo más que guerreros. Genghis Khan creó un sistema de suministros que permitía a sus tropas operar en las regiones más remotas. El convoy del ejército mongol es un mundo en sí mismo. Miles de caballos y camellos cargados
con todo lo necesario: víveres, flechas, aros de repuesto, cuero para reparar armaduras, herramientas para las labores de asedio. Al ejército le seguían artesanos que podían fabricar todo lo que necesitaban sobre la marcha. Más tarde, cuando los mongoles se vieron en la necesidad de tomar ciudades fortificadas, su ejército incluyó unidades de ingenieros. Maestros capturados en China y Persia construyeron máquinas de asedio, organizaron excavaciones y adiestraron a los guerreros mongoles en nuevas formas de guerra. El ejército de Genghis Khan se convirtió en una máquina universal de conquista, capaz de operar en cualquier condición, desde extensiones esteparias hasta desfiladeros montañosos, desde desiertos hasta ciudades fortificadas. Un lugar especial en el sistema militar mongol lo ocupaba la guardia personal del Khan, los Keshik. Se trataba de lo mejor de lo mejor, guerreros seleccionados no solo por sus cualidades para el combate, sino también por su absoluta lealtad. Muchos de ellos se convertirían más tarde en comandantes, gobernadores de provincias, fundadores de dinastías, representantes de todas las tribus y pueblos del imperio eran aceptados en los Keshik. Genghis Khan comprendía que la lealtad era más importante que el origen. En torno al Keshik se formó un mundo especial de la corte mongola. Aquí se entremezclaban las antiguas tradiciones esteparias y las nuevas tendencias traídas de los países conquistados. Los eruditos chinos enseñaban a la nobleza mongola a escribir y contar. Los artesanos persas decoraban las armas y los arreos de los caballos. Los artesanos rusos forjaban armaduras. El cuartel general de Genghis Khan se convirtió en un crisol de culturas y tradiciones. Pero detrás de todo este esplendor, detrás de todas las victorias y conquistas, había un hombre con sus miedos, sus dudas y sus sueños. Genghis Khan pasaba a menudo noches en soledad, reflexionando sobre el destino de su imperio. Se daba cuenta de que había creado algo grandioso, pero frágil al mismo tiempo. El imperio descansaba en su carisma personal, en el miedo a su nombre, en la lealtad de sus compañeros de armas. ¿Y qué ocurriría tras su muerte? Estos pensamientos le mantenían alerta. Veía cómo sus hijos y nietos ya empezaban a competir entre sí, cómo los representantes de los distintos clanes tejían intrigas, cómo las enormes distancias dificultaban cada vez más la gestión del imperio.
Gengis Khan se dio cuenta de que no disponía de mucho tiempo y que tenía que sentar las bases que le sobrevivirían. Y entonces tomó una decisión que cambió la faz del mundo, conocido para siempre. El imperio mongol tenía que expandirse, no por la gloria ni por el botín, aunque ambos eran importantes, sino para crear un sistema unificado que uniera todas las tierras civilizadas bajo un mismo gobierno. Gengis Khan soñaba con un mundo en el que se aplicaran las mismas leyes de Lisboa a Pekín, en el que un comerciante pudiera viajar con seguridad miles de kilómetros, en el que el conocimiento y la tecnología fluyeran libremente de una nación a otra. El primer objetivo fue Xixia, un reino tangut situado en la frontera entre China y las estepas mongolas. Era un estado rico que controlaba importantes tramos de la ruta de la seda. Sus ciudades oasis empapadas de verdes jardines y viñedos contrastaban fuertemente con la dura belleza de las estepas mongolas. Las guerras con los tanguts comenzaron ya en 1205 y continuaron de forma intermitente durante más de 20 años. No se trataba solo de incursiones en busca de botín. Eran una escuela en la que el ejército mongol aprendía a tomar ciudades fortificadas, asediar fortalezas y gestionar los territorios conquistados. Cada campaña contra los tanguts aportaba nueva experiencia, nuevos conocimientos y nuevos aliados. Los tanguts lucharon desesperadamente. Sus ciudades estaban bien fortificadas, su ejército bien entrenado y disciplinado, pero no pudieron resistir el nuevo tipo de guerra que trajeron los mongoles. Los ejércitos mongoles no se limitaron a asediar ciudades. Cortaron rutas comerciales, interrumpieron cadenas de suministro y convirtieron ricos oasis en islas aisladas en medio de un espacio hostil. Poco a poco, la resistencia tangut se fue debilitando. Las ciudades se rendían una tras otra, y sus habitantes aceptaban el dominio mongol o huían al desierto. En 1227 años, el estado de Xixia dejó de existir como potencia independiente. Parte de su población había sido asimilada, mientras que otros se reasentaron en otras regiones del imperio, de acuerdo con la práctica mongola de mezclar a los pueblos. Pero mientras se desarrollaban las guerras con los tanguts, Gengis Khan se preparaba para una empresa mucho más ambiciosa: la conquista del imperio Jin, el estado Jurchen que controlaba la parte septentrional de China. Se trataba de una tarea muy diferente. Si el estado tangut
podía compararse con un rico oasis en el desierto, el Imperio Jin era un verdadero gigante, con una población de muchos millones de habitantes, poderosos ejércitos, fortalezas inexpugnables y una antigua cultura de gobierno. La guerra con los eclesiásticos comenzó en 1211 y duró casi 20 años. Fue un nuevo tipo de guerra, no solo un choque de ejércitos, sino un enfrentamiento entre dos civilizaciones diferentes, dos formas de hacer la guerra, dos filosofías del poder. Las primeras campañas tuvieron el carácter de incursiones mongolas ordinarias. Destacamentos montados cruzaban la Gran Muralla. China asolaban las regiones fronterizas y desaparecían en la estepa antes de que los ejércitos chinos pudieran organizar una persecución. Pero poco a poco cambió la naturaleza de la guerra. Los mongoles estudiaron las tácticas del enemigo, capturaron ingenieros y comandantes chinos y adoptaron el arte de la guerra de asedio. Las crónicas chinas de la época están llenas de horror ante estos bárbaros del norte. Describen cómo la caballería mongola aparecía como de la nada, cómo sus flechas eclipsaban al sol, cómo tras su paso las ciudades se convertían en ruinas. Pero detrás de estas descripciones se esconde algo más, un choque entre dos mundos, antiguo y nuevo, sedentario y nómada. Genghis Khan no tardó en darse cuenta de que el imperio chino no podía conquistarse solo por la fuerza. Era demasiado grande, demasiado complejo y estaba demasiado arraigado en sus tradiciones. Se necesitaba una estrategia más sutil, una estrategia de divide y vencerás, explotando las contradicciones internas del enemigo y atrayendo a su bando a los descontentos señores feudales chinos. Y había tales señores feudales. Muchos comandantes y funcionarios chinos, frustrados por la corrupción y la debilidad de la corte Jurchen, desertaron al bando mongol. Trajeron consigo no solo conocimientos locales, sino también una comprensión del sistema de gobierno chino, sin la cual los mongoles nunca habrían podido retener los territorios conquistados. Gradualmente, la guerra adquirió el carácter de una ocupación. Se establecieron guarniciones mongolas en las ciudades capturadas. Se nombraron funcionarios chinos leales para puestos administrativos y se adaptó el sistema tributario a las necesidades del ejército mongol. El imperio Jin se desmoronaba lenta, pero constantemente desde dentro. Al final de la vida de Genghis Khan,
Estaba claro que la conquista total de China era solo cuestión de tiempo. La Gran Muralla, que durante siglos había protegido a la civilización china de los nómadas del norte, era impotente ante las nuevas tácticas mongolas. Gengis Khan no asaltó la muralla, sino que la eludió. Penetró por pasadizos montañosos, sobornó a los guardias y explotó la agitación interna. Pero mientras se sucedían las guerras en China, la atención de Gengis Khan se dirigió a otra región, Asia Central, con sus ricas ciudades, su floreciente comercio y su antigua cultura. Era la sede de Khorezm Shah, un poderoso estado que controlaba tramos clave de la gran ruta de la seda. La Shahdom Khorezm, de principios del siglo XIII, era como una joya engarzada en un dorado escenario de rutas comerciales. Imagínense estas ciudades. Bujará, con sus gráciles minaretes que se elevan al cielo como plegarias talladas en la piedra. Samarcanda, con sus bulliciosos bazares, donde se mezclan los aromas de las especias orientales y los sonidos de decenas de lenguas. Merv, ahogada en el verde de los jardines en medio del desierto. Aquí se cruzaban las rutas de las caravanas. Se encontraban las culturas orientales y occidentales. Se acumulaban riquezas incalculables. Ala ad-Din Muhammad, el Shah de Khorezm, gobernaba vastas tierras desde el mar Caspio hasta las fronteras de la India. Sus tropas eran numerosas, su tesoro estaba lleno de oro, sus ciudades protegidas por fuertes murallas. Parecía que este poder podía resistir a cualquier enemigo. Pero el destino ya estaba preparando el encuentro de los dos mundos, sedentario y nómada. Y este encuentro cambiaría para siempre la faz de Asia Central. Inicialmente, Gengis Khan no planeó una guerra con Khorezm. Al contrario, buscaba la cooperación comercial. En 1218, una embajada mongola llegó al Shah con una propuesta de amistad y comercio mutuamente beneficioso. Los embajadores trajeron ricos regalos, pieles de marta, halcones blancos, piedras preciosas. Las negociaciones fructificaron y las partes concluyeron un acuerdo comercial. La siguiente caravana enviada por los mongoles era enorme. 450 camellos cargados de mercancías por valor de la fortuna de todo un principado. Oro, plata, seda, pieles, todo ello avanzaba lentamente por los senderos del desierto hacia las fronteras de Khorezm Shah.
Los mercaderes de la caravana no eran solo mongoles. Entre ellos había sogdianos, persas e incluso algunos europeos. Era un símbolo del sistema comercial unificado que Genghis Khan soñaba con crear. Pero un destino trágico aguardaba a la caravana en la ciudad de Otrar. El gobernante local Inal Khan, sospechando que los mercaderes mongoles eran espías, ordenó apresar la caravana y ejecutar a todos los comerciantes. 450 camellos con valiosos cargamentos, docenas de vidas humanas. Todo ello fue destruido en un solo día por la decisión de un hombre que no se dio cuenta de la tormenta que estaba provocando. Cuando las noticias de la masacre llegaron a Genghis Khan, primero intentó resolver el conflicto pacíficamente. Se envió una nueva embajada al Shah con la exigencia de extraditar al culpable y compensar los daños. Pero el Shah de Khorezm cometió un error fatal. No solo se negó a cumplir las exigencias, sino que ordenó matar al embajador principal, y el resto fueron afeitados desnudos y enviados de vuelta. En un mundo en el que la inviolabilidad de los embajadores se consideraba sagrada, aquello fue una declaración de guerra. Genghis Khan permaneció sentado en su yurta durante mucho tiempo tras recibir esta noticia. Los ancianos cuentan que pasó toda la noche en silencio, mirando al fuego, y al amanecer salió y anunció: Khorezm Shah quería la guerra, la tendrá. Pero esto no era solo la venganza por un insulto. Genghis Khan se dio cuenta de que el control sobre Asia Central significaba el control sobre la gran ruta de la seda, las arterias del comercio mundial. Los preparativos de la campaña duraron casi un año. Desde todas las partes del imperio se convocó a las tropas, se prepararon los suministros y se forjaron las armas. El ejército, que se dirigió hacia el oeste en la primavera de 1219, era el mayor de todos los que había reunido Genghis Khan. 150,000 guerreros seleccionados, cada uno con su propia caballería, se extendían por la estepa a lo largo de muchos kilómetros. La travesía del desierto de Kizilkum fue la primera prueba para el ejército. Imagínense esta marcha: arenas interminables bajo un sol abrasador, oasis escasos para reponer las reservas de agua, espejismos que tientan a hombres y animales sedientos. Pero el ejército mongol estaba preparado para tales pruebas. Los guías de las tribus nómadas locales conducían al ejército por senderos que solo ellos conocían.
y la estricta disciplina no permitía que nadie se quedara atrás o se desviara del camino. Los mongoles atacaron primero Otrar, la ciudad donde comenzó esta guerra. El asedio duró varios meses. Las murallas de la ciudad eran altas y fuertes, y los defensores lucharon con la desesperación de los condenados. Pero las máquinas de asedio mongolas, construidas por ingenieros chinos, destruyeron metódicamente las fortificaciones. Cuando la ciudad cayó, el destino de Ainal Khan estaba sellado. Fue ejecutado vertiendo plata fundida sobre sus ojos y oídos, para que nunca más viera ni oyera nada que perteneciera a otros. Después de Otrar, el camino se dirigía al corazón de Khorezmshahdom. El ejército mongol se dividió en varios cuerpos, cada uno de los cuales se dirigió hacia su propio objetivo. El propio Genghis Khan se dirigió hacia Bujará, ciudad de eruditos y poetas, donde se estudiaban en madrasas las obras de Avicenna y Al-Farabi, y donde las bibliotecas guardaban miles de manuscritos en árabe, persa y lenguas túrquicas. El asedio de Bujará duró poco. Los nobles de la ciudad, al darse cuenta de la inutilidad de la resistencia, abrieron las puertas. Genghis Khan entró en la ciudad montado en un caballo blanco y rodeado de sus comandantes. Se dice que subió al minarete de la mezquita principal y echó un largo vistazo a la ciudad, sus jardines y palacios, sus talleres y caravasares. Tal vez en ese momento pensó en cómo incorporar esta joya a su imperio, cómo preservar su riqueza y su cultura. La mayoría de los habitantes de Bujará conservaron sus vidas y sus bienes. Genghis Khan no destruía por destruir. Era pragmático. Necesitaba súbditos vivos y sanos, ciudades prósperas y un comercio que funcionara bien. Los artesanos siguieron trabajando en sus talleres. Los mercaderes comerciaban en los bazares. Los eruditos enseñaban en las madrasas. Solo cambiaron las autoridades. Mientras tanto, otros cuerpos mongoles avanzaban hacia sus objetivos. Samarcanda, la capital de Khorezmshahtom, se preparaba para un asedio. Era una ciudad majestuosa, rodeada por un triple anillo de murallas, con una ciudadela que se elevaba sobre sus alrededores, como una montaña artificial. Decenas de miles de personas vivían en sus palacios, y sus bodegas guardaban las riquezas acumuladas durante siglos de comercio. El asedio de Samarcanda duró varias semanas. Los defensores de la ciudad lucharon valientemente.
conscientes de que el destino de todo el estado dependía de su fortaleza. Pero la táctica mongola era inexorable. Se tomaron su tiempo, destruyendo metódicamente las murallas, cortando las fuentes de agua y desmoralizando al enemigo con ataques constantes. Cuando cayó la ciudad, el Shah Muhammad ya había huido. Se dio cuenta de que sus ejércitos no podían resistir la maquinaria de guerra mongola, que sus aliados se pasaban uno a uno al enemigo y que el imperio, que creía inviolable, se desmoronaba como un castillo de naipes. Huyó hacia el oeste, hacia el mar Caspio, perseguido por tropas mongolas. Se envió una persecución tras el Shah. Un destacamento de 30,000 jinetes al mando de dos de los mejores generales de Genghis Khan, Jebe y Subedey. Esta gente estaba destinada a realizar una de las campañas más audaces de la historia del arte militar. Una campaña que les llevaría a través de Persia y el Cáucaso hasta las fronteras de Rusia, mientras Jebe y Subedey perseguían al Shah fugitivo. Las principales fuerzas mongolas conquistaban metódicamente las ciudades de Khorezm-Shahom. Merv, antaño llamada la madre de las ciudades, cayó tras una tenaz defensa. Sus bibliotecas, donde se guardaban manuscritos únicos, se convirtieron en cenizas. Miles de artesanos fueron esclavizados o trasladados a otras partes del imperio. La guerra en Asia Central duró 3 años y medio y terminó con una victoria completa de los mongoles. Pero ¿a qué precio? Los oasis en flor se convirtieron en ruinas. Las rutas comerciales quedaron desiertas y muchas ciudades nunca se recuperaron de la devastación. Sin embargo, quienes se habían sometido a los mongoles sin oponer resistencia, descubrieron que los nuevos señores no los oprimían por su fe, su lengua o sus costumbres. Además, los mongoles utilizaron ampliamente el sistema administrativo local, nombrando a funcionarios locales capaces para puestos importantes. Mientras tanto, Jebe y Subedey continuaron su increíble campaña. Shah Muhammad murió en una de las islas del mar Caspio, tras haber fracasado en su intento de organizar la resistencia a los invasores. Pero los comandantes mongoles no dieron marcha atrás. El inexplorado mundo del Cáucaso, tierra de orgullosos pueblos montañeses, antiguos reinos cristianos y emiratos musulmanes, se abrió ante ellos. Imaginen el aspecto de esta tropa tras meses de marcha. 30,000 jinetes, curtidos en 1000 batallas, acostumbrados a cualquier tipo de adversidad,
Sus armaduras estaban oscurecidas por el tiempo y la intemperie, sus caballos demacrados, pero sus ojos seguían ardiendo de determinación. Habían recorrido miles de kilómetros desde sus estepas natales, pero su férrea disciplina y la fe en sus comandantes no les permitían pensar en la retirada. Las montañas del Cáucaso salieron al encuentro de los mongoles con picos nevados y estrechos desfiladeros, donde el eco de los cascos resonaba en las rocas. Aquí vivían los alanos y otros pueblos de las montañas, para quienes la guerra era algo habitual. Pero ni siquiera ellos pudieron resistir las tácticas mongolas. Algunas tribus fueron sometidas por la fuerza. Otras prefirieron someterse voluntariamente y otras se retiraron a fortalezas montañosas inexpugnables. Tras atravesar el Cáucaso, los mongoles se adentraron en las estepas del Mar Negro, la tierra de los polovtsianos. Estos nómadas estaban más cerca de los mongoles en su forma de vida, pero por eso el conflicto era inevitable. Dos imperios nómadas no podían coexistir pacíficamente en el mismo territorio. Los Kipchaks lucharon valientemente, pero sus tribus dispersas no pudieron resistir al unido ejército mongol. Tras la derrota de los Kipchaks, el camino se dirigía hacia Crimea. Las tropas mongolas llegaron a Sudak, una rica ciudad comercial en la costa del Mar Negro. Imagínense la sorpresa de los mercaderes genoveses y bizantinos cuando vieron en el puerto a jinetes con armaduras desconocidas que hablaban una lengua incomprensible. La noticia de la aparición de los desconocidos se propagó rápidamente por las rutas comerciales, llegando a Constantinopla y a ciudades italianas. Pero a los mongoles les esperaba el acontecimiento más importante. Los khanes polovtsianos, derrotados, huyeron hacia sus viejos enemigos y aliados, los príncipes rusos. Y aquí ocurrió lo que parecía imposible. Los eternos enemigos se unieron contra una amenaza común. Los príncipes rusos y los khanes cumanos concluyeron una alianza y se opusieron a los mongoles. En la primavera de 1223 años, dos ejércitos se encontraron a orillas del río Kalka. Por un lado, las fuerzas unidas de los principados rusos y polovtsianos. Por otro, el cuerpo de 30,000 hombres de Jebe y Subedei, que había recorrido varios miles de kilómetros. Los príncipes rusos confiaban en la victoria. Su ejército superaba en número a los mongoles, conocían el terreno y contaban con el apoyo de los Kipchaks, pero no sabían a quién se enfrentaban.
Zeb y Zubedei eran alumnos de la mejor escuela militar del mundo, la escuela de Genghis Khan. La batalla comenzó al amanecer. Los mongoles utilizaron su táctica favorita de la falsa retirada. Atacaron a las tropas de avanzada rusas y luego comenzaron a retirarse, atrayendo al enemigo cada vez más lejos de las fuerzas principales. Los guerreros rusos y cumanos, animados por la fácil victoria, se lanzaron en su persecución sin darse cuenta de la trampa, y entonces los mongoles se dieron la vuelta. Miles de arcos se tensaron simultáneamente y el cielo se oscureció con las flechas. Los guerreros rusos, acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo, se encontraron indefensos ante los disparos de los mongoles desde larga distancia. Los polovtsianos fueron los primeros en no resistir y huyeron aplastando a su propia infantería. En pocas horas solo quedaban del ejército unido destacamentos dispersos que intentaban escapar. La victoria fue completa, pero Jaebe y Zubedei no aprovecharon su éxito. Se dieron cuenta de que se habían quedado demasiado rezagados respecto a las fuerzas principales y de que su pequeño ejército no sería capaz de mantener los territorios conquistados. Los principados rusos permanecieron intactos por ahora. Los mongoles se volvieron hacia el este, hacia el Volga, pero aquí también les esperaban pruebas. Los búlgaros del Volga se prepararon para hacer frente a los invasores. Sus ciudades fortaleza controlaban importantes pasos fluviales. Sus tropas estaban entrenadas y disciplinadas. En 1224 años, los mongoles han tratado de forzar Volga y agarrar ciudades búlgaras, pero han fracasado. Fue una rara derrota de las tropas de Genghis Khan. La derrota de los búlgaros obligó a Jebe y Zubedei a retirarse a las estepas. Su gran campaña había terminado, pero demostró al mundo un nuevo poder militar. La noticia de las victorias mongolas llegó a las cortes europeas, donde se discutió con ansiedad la aparición de un nuevo enemigo. Mientras tanto, en Mongolia, Genghis Khan seguía construyendo su imperio. Para el año 1211, el nombre del estado, el Gran Estado Mongol, había sido finalizado. No era una simple unión de tribus, sino un verdadero imperio con un sistema unificado de gobierno, leyes y objetivos. El sistema Ulus se creó para la gestión eficaz de vastos territorios.
El imperio estaba dividido en dos alas. El ala derecha, que ocupaba la parte occidental, y el ala izquierda, la parte oriental. Cada ala, a su vez, estaba formada por ulus, unidades administrativas dirigidas por miembros de la familia del Khan, o comandantes de confianza. El concepto de ulus era profundamente mongol. Significaba no solo un territorio, sino una propiedad del pueblo, donde la principal riqueza no se consideraba la tierra, sino las personas, guerreros, artesanos, pastores, todos aquellos que constituían la savia del imperio. El gobernante de un ulus era responsable no solo del orden en su territorio, sino también del bienestar de sus súbditos. En el año 1220 se fundó Karakorum como capital permanente del imperio. Antes, el cuartel general del Khan había vagado por la estepa con él. Pero ahora era necesario un centro donde pudieran reunirse los kurultais, donde se ubicaran las instituciones estatales y donde se pudiera recibir a los embajadores de países lejanos. Karakorum se convirtió rápidamente en una de las ciudades más cosmopolitas del mundo. Aquí, los herreros mongoles trabajaban junto a los artesanos chinos. Los comerciantes musulmanes hacían negocios con los mercaderes cristianos de Europa. Los monjes budistas discutían sobre filosofía con los sacerdotes nestorianos. Los aromas de las hierbas de la estepa y el incienso oriental. Los sonidos de diferentes lenguas y las melodías de distintas tradiciones musicales se mezclaban en el aire. En el centro de la ciudad se alzaba el palacio del Jan, nada lujoso para los estándares de los gobernantes chinos o persas, pero majestuoso en su sencillez. Aquí se tomaban las decisiones de Estado más importantes, y los gobernantes de las tierras conquistadas venían a buscar etiquetas. Fue en Karakorum donde el príncipe ruso Yaroslav Vsevolodovich recibió una etiqueta de gran reinado, símbolo del reconocimiento del poder mongol sobre las tierras rusas. Pero Karakorum no era solo un centro político. Aquí se fabricaban armas para el ejército mongol y se forjaban las mismas flechas que sobrevolaban los campos de batalla desde China hasta Europa. Los artesanos mongoles aprendieron de los artesanos capturados, perfeccionando el arte de fabricar arcos, armaduras y máquinas de asedio. El sistema de administración del imperio se mejoró constantemente. Se creó el servicio postal, YAM, que aseguraba la rápida transmisión de información a través de vastas distancias. Las estaciones
cambiaban de caballo cada 30 o 40 kilómetros. Los mensajeros cabalgaban día y noche, llevando los decretos del Khan a los rincones más remotos del imperio. Este sistema de comunicación lo tomaron prestado de los chinos, pero los mongoles lo perfeccionaron. Imagínese a un mensajero galopando por la estepa bajo un frío glacial o bajo el sol abrasador del desierto, sabiendo que el destino de ejércitos enteros puede depender de la velocidad de su caballo. En su bolsa a la espalda hay despachos sellados con el sello del Khan, y en su cabeza está la conciencia de que forma parte de un sistema gigantesco que une a medio mundo. La política religiosa de Gengis Khan asombró a sus contemporáneos por su sabiduría. En una época en la que la intolerancia religiosa era la norma, cuando estallaban sangrientas guerras por diferencias de fe, el Khan mongol declaró la igualdad de todos los credos. En su imperio coexistieron pacíficamente cristianos nestorianos y ortodoxos, musulmanes suníes y chiíes, budistas de diversas escuelas y adoradores de los antiguos dioses tengrianos. Esta política tenía profundas raíces en la visión mongola del mundo. Los nómadas esteparios estaban acostumbrados a que el mundo fuera grande y diverso, a que cada nación tuviera sus propios dioses y costumbres. Gengis Khan no hizo sino elevar esta tolerancia esteparia al rango de política de Estado. Los resultados no se hicieron esperar. Los pueblos sometidos no sintieron la opresión religiosa. La nobleza local conservó sus privilegios a condición de lealtad al Khan. Los comerciantes y artesanos siguieron haciendo sus negocios. El imperio no se convirtió en un mero conglomerado de territorios conquistados, sino en un organismo único en el que cada parte cumplía su función. Gengis Khan comprendió que estaba creando algo fundamentalmente nuevo, no solo un imperio, sino un sistema mundial que uniría todas las tierras civilizadas en un único espacio económico y político. La gran ruta de la seda, que durante siglos había estado desgarrada por las guerras y la piratería, se convirtió bajo el dominio mongol en una vía segura que unía Europa y Asia. Las caravanas de camellos podían ahora ir de Venecia a Pekín sin temor a los bandoleros o al comportamiento arbitrario de los gobernantes locales. Las leyes mongolas protegían a los mercaderes independientemente de su origen o credo. Un mercader cristiano de Génova podía comerciar en la Samarcanda musulmana en igualdad de condiciones,
con los mercaderes locales, y un comerciante de seda chino podía encontrar una acogida hospitalaria en la Kiev ortodoxa. Habían pasado varios años desde la batalla de Khalkha, y un nuevo Kurultai se había reunido en Karakorum. Genghis Khan ya había fallecido, dejando el imperio a su hijo Ugedei. El nuevo Khan miró los mapas extendidos en su yurta, donde los puntos marcaban ciudades y reinos lejanos. Al oeste se encontraban los principados rusos, dispersos, debilitados por las enemistades, pero aún sin conquistar. En 1235, los Kurultai tomaron una decisión que cambiaría el destino de Europa del Este en los siglos venideros. El ejército de Bati, nieto de Genghis Khan, avanzaba hacia el oeste como una tormenta esteparia. 140,000 jinetes cruzaron el Volga, y la primera en interponerse en su camino fue la Bulgaria del Volga, la misma que una vez había detenido a Jebe y Subedei. Pero ahora no se trataba de una incursión de reconocimiento, sino de una invasión a gran escala. Las ciudades búlgaras cayeron una tras otra. Sus defensores lucharon valientemente, pero no pudieron resistir las nuevas tácticas mongolas. Entonces llegó el turno de los Kipchaks. La gran estepa, que había sido su hogar durante siglos, se llenó del estruendo de las armas y el ruido de los cascos. En el invierno de 1237, la resistencia de los cumanos había sido quebrantada, y por delante quedaba Rusia, una tierra de iglesias blancas y fortalezas de madera, principados y ciudades, donde cada gobernante se consideraba igual al otro. Riazán conoció primero a los mongoles. Imagina esta pequeña ciudad rodeada de murallas de madera, donde la gente rezaba en los templos y afilaba espadas en las paredes. 6 días duró el asedio. 6 días repelieron los defensores los ataques, pero al 7º la ciudad cayó. Casi todos sus habitantes murieron. Solo unos pocos consiguieron huir a los bosques. A Riazán le siguió Moscú. Entonces todavía una pequeña ciudad sobre 7 colinas. Luego Vladimir, con sus cúpulas doradas, donde los grandes príncipes rezaban en la Catedral de la Asunción. Cada ciudad luchó sola, cada una con la esperanza de que sus murallas fueran inexpugnables. Pero la guerra mongola era diferente a todo lo que Rusia se había enfrentado antes. En la primavera de 1240, los túmens mongoles llegaron a Kiev, la madre de las ciudades rusas,
donde las cúpulas doradas de la Catedral de Santa Sofía reflejaban la luz del sol. La ciudad, antaño rival de Constantinopla, yacía ahora en ruinas, pero incluso en su destrucción seguía siendo un símbolo del espíritu indomable del pueblo ruso. Los mongoles no se detuvieron en Rusia. En la primavera de 1241, sus tropas cruzaron los Cárpatos e invadieron Polonia y Hungría. Cracovia y Breslavia, antiguas ciudades con murallas de piedra y catedrales góticas, cayeron bajo los golpes de la caballería esteparia. Algunos mongoles llegaron casi hasta Viena, sembrando el pánico en el corazón de Europa. Pero entonces ocurrió lo inesperado. En marzo de 1242, cuando los gobernantes europeos se preparaban ya para la batalla final por la cristiandad, los mongoles dieron repentinamente marcha atrás. Ejércitos que parecían invencibles desaparecieron en las estepas tan repentinamente como habían aparecido. La razón de la retirada era simple y trágica. En diciembre de 1241 años, murió el gran Khan Ugedei. Según la ley mongola, todos los príncipes debían regresar a Karakorum para elegir un nuevo gobernante. Europa no se salvó por la fuerza de las armas, sino por una antigua costumbre esteparia. Pero el imperio creado por Genghis Khan ya presentaba síntomas de desintegración. Las enormes distancias dificultaban cada vez más el gobierno. Crecían las diferencias culturales entre los pueblos conquistados y los descendientes del Gran Khan. Empezaron a luchar entre sí por el poder. El imperio unificado se dividió poco a poco en ulus separados. La horda de oro en Europa Oriental, el Ulus Hulaguid en Irán, el Khanato Chagatai en Asia Central y la dinastía Yuan en China. La guerra civil entre los nietos de Genghis Khan, tras la muerte de Mungke en 1259, se convirtió en el acorde final de la historia del Imperio Unido. El hermano luchó contra el hermano. Las tradiciones esteparias dieron paso a las intrigas palaciegas. El gran sueño de un mundo unido se hizo añicos en fragmentos de estados rivales. Sin embargo, el legado de Genghis Khan sobrevivió a su imperio. Los pueblos que pasaron por el crisol del dominio mongol salieron de él endurecidos y cambiados. En Rusia, de las cenizas de principados fragmentados, surgió poco a poco el Estado unificado de Moscú. En China, el dominio mongol promovió el intercambio cultural y el progreso tecnológico. En Asia Central,
revivieron las grandes ciudades de la ruta de la seda. La genética moderna ha demostrado algo asombroso. Alrededor del 8% de los hombres del antiguo imperio mongol, es decir, 16 millones de personas, descienden de Genghis Khan por línea masculina. Su sangre corre por las venas de campesinos y reyes, comerciantes y guerreros desde Corea hasta Ucrania. En la Mongolia actual, el nombre de Genghis Khan está rodeado de veneración. Su retrato adorna los billetes, el aeropuerto de la capital y la orden más alta del país llevan su nombre. En la estepa se alza un monumento de 40 metros de altura, un jinete sobre un caballo corcoveando, mirando hacia el este, donde una vez se alzó su gran imperio. Pero quizá el mejor monumento a Genghis Khan sea la estepa misma, sin límites, libre, donde el viento aún susurra historias antiguas a las hierbas, donde el cielo es tan alto e ilimitado como los sueños de aquel niño que hace 8 siglos se convirtió en el gobernante de medio mundo. Cierra los ojos e imagina esta estepa. Sienta el olor a ajenjo y a sudor de caballo. Oiga el lejano tañido de la campana de una caravana que recorre la ruta de la seda. Esta historia trata de cómo una vida puede cambiar el mundo, de cómo un sueño nacido bajo el cielo estrellado de Mongolia puede llegar a los rincones más recónditos de la tierra. Aquí concluye nuestro viaje al mundo del gran imperio mongol. Gracias por pasar esta noche conmigo, escuchando los susurros de la historia. Que sus sueños sean pacíficos y mañana un buen día. Nos vemos en la próxima conferencia, mis queridos oyentes. Hasta mañana.